Muñoz, quien es referente de Inquilinos Agrupados. Hablábamos de esta ley que se trató en el Senado de mal llamada de inviolabilidad de la propiedad privada, donde, bueno, algunas cuestiones quedaron por fuera, algunos artículos quedaron por fuera, ya lo dijimos, pero lo que quedó dentro de la ley que fue aprobada en el Senado tiene que ver con desalojos, ¿sí? Desalojos express para inquilinos urbanos y rurales. Y de eso vamos a estar hablando con Gervasio, a quien saludamos. Marcos y Florencia desde Tandil. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, Gervasio. Bueno, esta fallida, podemos decir, ley en cuanto quería el Ejecutivo que se aprobara en su totalidad, ha dejado ha sido aprobada y va a afectar a millones de argentinos, ¿no? En la parte que tiene que ver con los desalojos. Sí, ha sido aprobada en el Senado, falta su tratamiento en diputados, por lo Sí. tanto aún no es ley. Ayer ingresó a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Legislación General, habrá que ver si el gobierno pretende insistir, ¿no? Como ustedes decían, es una ley muy, pero muy golpeada. El capítulo 2 exclusivamente habla sobre desalojos, lo que hace es modificar el código procesal. Y básicamente, para no entrar en muchos detalles porque son complejos, Sí. básicamente lo que hace es acelerar los tiempos de desalojo, quitándole posibilidades de defensa a los inquilinos. Un ejemplo concreto de lo que plantea la ley, y es que la justicia puede desalojar sin tener un fallo en donde resuelva qué es lo que sucedió. Primero desaloja, después se fija qué es lo que está sucediendo. Por supuesto que eso va a acelerar los tiempos de desalojo, Claro. lo que no implica que haya justicia en el fallo, ¿no? Sí, sobre Sería todo vamos a permitirnos dudar de la justicia, ¿no? Claro, sería una Además, justicia que no hace justicia, Ujú. en principio. sí, como hace tanto tiempo. Y sobre todo en lo que tiene que ver con el alquiler de vivienda, en Claro. donde estamos muy, pero muy acostumbrados a que para los inquilinos sea muy difícil acceder a la justicia. Por supuesto que si te roban, no sé, el depósito, 1.000.000 de pesos, 1,5 millones de pesos, 700.000 pesos, vos no podés contratar a un abogado que te va a cobrar lo mismo Claro. para intentar recuperar un depósito, ¿no? La justicia debería ser una justicia más de cercanía, que, que ofrezca posibilidades de solucionar estas cuestiones tan cotidianas de manera mucho más resolutiva. Sin embargo, en vez de pensar en eso, lo que está pensando el gobierno es en producir desalojos masivos, ¿no? Ujú. Sobre todo porque, bueno, al no haber una ley de alquileres, porque lo primero que hizo este gobierno fue derogar la ley que existía, que tenía, obviamente, tenía sus falencias, pero había cierto amparo hacia el inquilino. Esto va en ese sentido, en donde las relaciones claramente no son iguales entre un inquilino y un propietario. Esto ahonda esas diferencias y marca aún la precariedad que hay en muchos contratos, que ni siquiera hay contratos, de manera tal que en aquellos lugares, en aquellas viviendas donde no hay contrato, el propietario se levanta alurado un día y dice, bueno, no quiero que esta gente esté más, y en pocos días, en pocas horas, puede lograr que la casa quede deshabitada. Exactamente, es tal cual lo describís. Lo que plantea la ley, el proyecto de ley, es que el inquilino solo puede defenderse mediante prueba documental, o sea, no puede dar testimonio. Este ejemplo que vos das, por ejemplo, no tener contrato Ujú. escrito, da la posibilidad real de que el dueño pueda ir a la justicia y pedir el desalojo y decir que es un intruso, que nunca hubo una relación de alquiler, porque no hay contrato, porque no hay factura de los pagos de los alquileres, porque el alquiler, ustedes lo saben, se paga en efectivo. Sí. Ujú. Entonces, eh, eh, los inquilinos nos quitan la posibilidad de la defensa testimonial, que quiere decir ir y decir, mirá, sí hay una relación de alquiler, yo le pago en tal lugar todos los meses, yo ingresé a la vivienda en tal fecha,
etcétera, ¿no? Claro. Bueno, eso lo eliminan para los inquilinos, no para los propietarios. Los propietarios solo con una declaración juratoria pueden mandar el desalojo. Ujú. Entonces, bueno, está hecho para un momento muy particular, que es el que estamos viviendo. Ustedes decían, primero derogaron la ley de alquileres para que se firmen contratos profundamente abusivos, en donde tenemos que dejar todo el salario a los dueños de las viviendas, después el plan económico, Ujú. salarios planchados, etc. Y ahora que hay conflictividad, por supuesto, porque es cada vez más difícil poder pagar el alquiler del 1 al 10, Ujú. vienen con esto para garantizarle a los dueños que puedan seguir imponiendo condiciones profundamente abusivas, y que si el inquilino está ahogado económicamente por esas condiciones, se lo pueda desalojar para que venga otro que sí pueda soportar Claro. eso, ¿no? Ujú. Bueno, es un poco un clásico Ujú. de los gobiernos que responden al poder económico. Ujú. No sé cuáles son los números a nivel nacional, pero sí en el caso particular de Tandil, de nuestra ciudad, de acuerdo a datos del último censo, la mitad de los tandilenses alquilamos, no tenemos casa propia. En una ciudad que ha crecido Muchísimo. exponencialmente Sí. en lo que tiene que ver con, bueno, edificios, departamentos, Barrios eh, privados, Barrios barrios privados. privados. Sí. Mucha Exactamente. especulación inmobiliaria Ujú. también hay acá. Sí, muchísima. sí. Ujú. Muchísimo Eh, alquiler turístico sin regular, ¿no? Tal cual. Sí, también, también. Y uno ve esos super edificios que son muy bonitos y que los ve publicados a lo mejor en redes, ¿no? Para alquilar, no temporarios, sino para alquileres mensuales o contratos de 1 o 2 años a valores Sí. tremendos. O sea, no solo estamos hablando del valor del alquiler, sino lo que significan las expensas, porque son departamentos, edificios con ascensor bueno, y algunos dicen con seguridad. No sé cuáles son los números a nivel nacional de la cantidad de inquilinos que hay. Digo, porque me parece que es en Tandil, ya te digo, el 50% de los tandilenses no tenemos casa propia. Eh, Mira, esto que vos contás de los últimos años de Tandil, Ujú. lo podés trasladar a todo el país. Ajá. Ajá. Este proceso de mucha construcción, como sucedió en Tandil, de cada vez menos propietarios con más propiedades y Sí. cada vez más inquilinos, Ujú. es lo que describe perfectamente el proceso de acceso a la vivienda de las últimas décadas. ¿Sí? En la ciudad de Buenos Aires, digo, para reforzarte un ejemplo distinto de gran ciudad, ¿no? Como puede ser Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba capital. En Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Ajá. Algo muy parecido a Tandil. Ujú. Pero en la ciudad de Buenos Aires se duplicó la tasa de inquilinos en los últimos 20 años, pasando del 20 al 40. Y también bajó muchísimo la tasa de propietarios en una ciudad que construyó de manera récord Ujú. viviendas, ¿no? Eh, y esto obviamente que está vinculado con el precio. Cuando se puede cobrar cualquier cosa Claro. para la venta, para el alquiler, la inversión de los sectores es vivienda para alquiler o vivienda para dejar vacía. Ujú. En la revista Forbes, en varios informes de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de Desarrolladores, dicen que la renta por alquiler es la renta más alta en décadas. Ajá. Traducimos esto: nunca pagamos tan caro un alquiler. Claro. Ujú. ¿Sí? Y esto tiene que ver obviamente con la desregulación, con un Estado que solo facilita el negocio inmobiliario sin pensar ni en las consecuencias que genera eso en términos habitacionales, ni en resolver el problema de la vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que eh, en Tandil no haya algún tipo de regulación para el alquiler turístico? Ujú. O algún tipo de regulación para cuánto y dónde se construye, ¿no? Supongo que ahora Tandil debe estar un poco más tranquilo con el turismo, porque casi no hay turismo en Argentina, ¿no? Ujú. Sospecho.
Sí. Sí, han bajado los valores, pero sigue siendo un fuerte turístico. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, si todo eso el Estado solo sabe mirar de lejos y dejar que la cosa suceda, o en el peor de los casos, como sucedió con el gobierno de Milei, eliminar las pocas regulaciones que había, las consecuencias son obvias: precios muy altos, Ujú. endeudamiento de los hogares inquilinos para alimentos y para pagar el alquiler, eh, o sea, empobrecimiento de los hogares que alquilan para transferirles sus ingresos a los dueños de las viviendas. Ujú. Vos lo puntualizabas bien en el inicio de esta charla, que esta ley tuvo media sanción en el Senado, que ya está en diputados. No sabemos si va a ser tratada. Quienes somos inquilinos rogamos que el Que no. Ejecutivo se dé cuenta que no quiera pasar otro papelón, o le prendamos velas a algún diputado de estos que suelen ir de un lado para el otro. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las armas que tiene, en tu caso, la federación, la organización que vos conducís, para decir, bueno, más allá de esto, de que dependa del Ejecutivo o no, cómo podemos defendernos? ¿Una movilización, alguna presentación judicial? ¿Qué se analiza? Creo que son varias cosas. Me parece que, por un lado, esto nos dio un poco más de lugar para contar el capítulo 2, ¿no? Que había sido un poco invisibilizado porque la discusión más densa, y con razón, Ujú. era extranjerización, fuego, ¿no? Claro. Eh, Creo que ahora tenemos más lugar para contar esto, que estamos pudiendo explicar qué significa acelerar los desalojos. Y eso me parece importante porque creo que, al ser una ley tan golpeada, al gobierno, al haber tenido una derrota en algún sentido, creo que si contamos esto que quieren hacer, que quieren seguir haciendo, sirve y mucho para desestimar la posibilidad de que esto suceda. Por otro lado, también, obviamente, la movilización, ¿no? Hablar con todos los sectores, como hicimos para la primera movilización, para construir una movilización cuando tenga tratamiento en la Cámara de Diputados. Ajá. Y tercero, creo que algo con lo que insisto siempre, me parece que necesitamos que inquilinos e inquilinas se comprometan un poco más con su condición, ¿no? Y eso significa eh, tener, en principio, algún grado de discusión entre inquilinos, ¿no? Así como sucede en Tandil, el turismo, la construcción para sectores altos, etc. Eso requiere una discusión entre los inquilinos, las inquilinas de Tandil, alrededor de, bueno, ¿qué hacemos para que esto frene un poco y nos garanticen condiciones más dignas? Yo creo que han logrado, eh, han logrado instalar, no el gobierno de Milei, ¿no? Sino que desde hace mucho se ha logrado instalar culturalmente que el problema de la vivienda es un problema individual. Sí. Y en esa victoria enorme que tuvieron, avanzan. Nuestro desafío es volver a plantear que la vivienda se resuelve solo si todos tenemos acceso a la vivienda, no si uno se gana la lotería y se compra una casa. Claro. O uno tiene un buen pasar y saca un crédito hipotecario y chao, me olvidé de todo, ¿no? O hereda Bueno, de un tío Claro. algunas propiedades. exacto, o la herencia, que es el único método para hacerse propietario, la verdad. Bueno, creo que por ahí está un poco la cosa, ¿no? Tratar de reconstruir esa idea, como como sigue sucediendo en alguna medida con la educación y la salud, en donde todos sabemos que es un derecho, que hay que defenderlo, etcétera. Y
aspiramos a que con la vivienda suceda lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, reconocer que es un derecho y es de todos. Sí, Ujú. como tantos otros fenómenos, esto es un fenómeno global, ¿no? Argentina tiene sus particularidades que siempre son más espantosas que en el resto del mundo, pero esto del problema de la vivienda es global y hay algunas ciudades quizás impensadas, alguna ciudad alemana, que el Estado ha intervenido para generar esto de poder acceder a la vivienda, aquellos sectores que no pueden ser propietarios, ¿no? Hay ejemplos. Hay ejemplos, y no es casual que en esos países la Constitución limite el derecho de la propiedad y plantee que, sobre todas las cosas, debe cumplir una función social. Claro. No es casual. Cosa que en Argentina dejó de suceder con el golpe de Estado del 55, en donde teníamos una constitución que planteaba la función social de la Sí. vivienda. Sí. Hoy no. Entonces, no sucede solo porque hay voluntad política, sino porque hay un consenso mayoritario, incluso institucional, por ejemplo, la Constitución de Alemania, por nombrar ese caso, en Sí. donde claramente plantea la posibilidad de que, o la condición de la función social de la propiedad. Bueno, esas son grandes discusiones que hay que dar, y creo que se empieza por esto, ¿no? Bueno, la vivienda tiene que ser un derecho efectivamente, y para que sea un derecho no puede ser un negocio y nada más, ¿no? Exactamente. Gervasio, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Obviamente que vamos a seguir de cerca todas las actividades y todo el diálogo que se mantenga con los diferentes diputados. Ojalá que esto no se trate, bueno, y ojalá también que en algún momento se revierta, ¿no? Esta concepción muy errada de que la vivienda es un derecho individual Sí, y apelar a esto, ¿no? que Es todo un depende derecho del de mercado. todos, exactamente, y en algún momento supo ser constitucional para los argentinos. Te manda saludos Yani Benier, que nos está viendo, una amiga de la casa, bueno, y entiendo que amiga tuya también, y que también milita mucho el tema de, bueno, los inquilinos y el nivel de endeudamiento, que no podemos dejarlo de lado. En relación a este tema, ¿no? Del alquiler, el nivel de endeudamiento de las familias argentinas. Los argentinos no estamos acostumbrados a deber, no nos gusta deber, no nos gusta ser deudores, y en muchos casos se prioriza, ¿no? Pagar porque es efectivo el alquiler y bueno, y financiar otras cosas como el supermercado. Bueno, también todo tiene que ver con todo en este contexto. Gervasio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y un abrazo para Yani. Dale, Ojalá. gracias. Un abrazo. Muy bien, hablábamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Bueno, empezando a hablar de esto, quedaron fuera dos temas que eran muy grosos, Sí. como la extranjerización de la tierra y la ley del fuego, pero quedó este artículo, así que hay que hablar de esto y hay que lograr que se revierta lo que fue aprobado en el Senado o que no se trate. A mí me gustaría que se trate y que se revierta, ¿no? Exactamente. Y poner punto Y final ya a está. esta historia. Y sacar del Porque medio, si no, claro. es como que siempre viste dando vuelta y en cualquier momento puede aparecer, como por ejemplo Zona Fría, ¿no? Exactamente, la amenaza constante. Siempre Claro. estás ahí al borde de que Exacto. un ventarrón político favorable al gobierno te Sí. lo convierta en Sí, ley. o entre medio de otras cosas, Sí, exacto. entre y... Pela la billetera Exacto. el Ejecutivo y listo, Ujú. sale aprobado. Exactamente. 39 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a estar hablando en un ratito de la Feria del Libro, que arranca el jueves. Sí. Y se va a extender hasta el domingo. Y bueno, con muchísima agenda. Vayan en las redes de la Feria del Libro. Sí. Ahí tienen toda la agenda completa, día por día. Así no se pierden de nada, porque es muchísima la actividad que hay. 80 actividades, creo Por que nos eso. dijo Javi Sí, en su momento. Sí, presentación de libros, bueno, charlas, así que hay muchísimo, así no se pierden de nada. Tienen toda la data ahí en las redes. Nosotros de igual modo, en un ratito vamos a estar hablando de eso. 40 minutos pasaron de las 9 de la mañana, ya volvemos.